Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que están allí viéndonos desde sus casas, desde sus hogares. Queremos decirles que estamos muy contentos de poder estar reunidos en esta mañana para poder alabar y adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La palabra de Dios dice lo siguiente, que te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Y así como nosotros queremos exaltar y alabar el nombre de nuestro Señor en esta mañana, y es por esta razón que vamos a dirigirnos a Él para conversar un momento con Él, y por lo cual los invito a allí en donde se encuentran, inclinar sus rostros para dirigirnos a nuestro Dios en oración. Padre Santo, en esta mañana queremos darte las gracias porque tú eres la persona de quien recibimos la vida. Eres quien da sentido a cada una de nuestras vidas. Señor, te pedimos que en esta mañana tú puedas recibir con agrado nuestra alabanza y adoración a ti. Y también, Señor, queremos escuchar tu voz hablando a cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y allí en tus casas voy a pedirte que sea a través de tu laptop o a través de tu celular, puedas compartir este servicio y este mensaje de la palabra de Dios y puedas poner compartir para que más personas sean bendecidas con el mensaje de la palabra de Dios. En esta mañana tenemos un mensaje que está basado en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 19. Y la palabra del Señor dice así: Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas
que dan voces a los otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos endechas y no os lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores, de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Que el Señor bendiga su palabra y preparémonos en esta mañana para alabar y escuchar la palabra del Señor. Inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste y me limpiaste, Señor, de mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia,
No olvidaremos, anunciaremos las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Proclamaremos a las naciones, declararemos tu soberano amor. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Recordaremos, publicaremos las misericordias que hiciste en nuestras vidas. Lo cantaremos a las multitudes y les diremos que no hay otro como tú. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Nos diste salvación. Muy buenos días, amada iglesia, amados amigos, hermanos en Cristo. En esta mañana estamos nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y hoy día el pasaje que ha leído mi esposa es un pasaje como un sándwich, donde en medio del ministerio que desarrolla el Señor Jesús, vimos cómo sanaba, cómo resucitó a una persona, y ahí aparece nuevamente la biografía o parte de la biografía de Juan el Bautista. Pero ya no es Juan ahora hablando, sino el Señor Jesús hablando de Juan, y por eso en esta mañana le he puesto como título a este mensaje, El ascenso espiritual de Juan el Bautista. Eso es lo que hace el Señor Jesús, comenzando a resaltar la vida y el ministerio del profeta Juan. Juan el Bautista, como se conoce en la Biblia, nació como hijo único de padres ancianos. Su padre era Zacarías y Elizabeth, pero nació con un llamado, vino con un propósito a este mundo para ser el mensajero del Señor Jesús. Juan nació, creció, se preparó para servir al Señor. Y ahora que ya Juan está preso, Juan no está en ese momento en ese lugar, el Señor Jesús comienza a valorar la vida y el servicio del Señor. Después de un tiempo de silencio, nuevamente volvemos a leer sobre Juan. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se da un ascenso espiritual? Vamos a ver en la vida del profeta Juan el Bautista ese ascenso que le da el Señor Jesús. No es que Él se da el ascenso, no son los hombres, es Dios quien le da el ascenso espiritual. ¿Ascenso por qué? Porque lo eleva a Juan, le sube a Juan de nivel espiritual. Eso es lo que vemos. Ahora,
¿cómo se da el ascenso? Vamos a ver 4 cosas en esta mañana. En primer lugar, lo que vemos es que Jesús le fortalece en su fe a Juan. Sí, Juan era un creyente, Juan era un profeta, pero Juan necesitaba ser fortalecido en su fe porque estaba preso. Y el Señor Jesús lo fortalece. Ahí cuando vamos al versículo 2 y el versículo 4 dice, y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Muy bien, entonces, en este pasaje encontramos a un hombre preso, a un hombre que estaba ahí encarcelado, no por malhechor, no por delincuente, no por ladrón, sino por predicar la palabra, por denunciar el pecado. Ahora, pero ¿qué es lo que está buscando Juan? Juan no estaba dudando de su salvación, no estaba dudando de su ministerio, sino lo único que Juan está buscando es asegurarse que estaba sirviendo al Jesús, al Mesías verdadero. Y eso es lo que nosotros necesitamos tomar en cuenta. Ahora vamos a repasar un poquito la historia de Juan. Juan nació 6 meses antes que el Señor Jesús. Hasta ahí ya vemos que había una pequeña diferencia. Ahora, no solamente esto, Juan creció en Judea hacia el sur y Jesús creció hacia el norte en Galilea. ¿Ya? Entonces, había una separación de tiempo, pero también geográfica. Había una separación. Juan el Bautista empezó a predicar antes que apareciera públicamente el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús aparece públicamente, Juan ya deja de predicar porque es tomado preso. Ahora, según los evangelios, ¿qué nos dice de Juan? Nos dice que Juan amaba al Señor Jesús. Ahora, es interesante, aun cuando estaba, por ejemplo, en el vientre de su madre Elizabeth, cuando María le visitó, dice que la criatura saltó en su vientre y Elizabeth hizo un canto de adoración a María porque estaba llegando a visitarle la madre de mi Señor. Ahora, ese es un momento donde Juan siente la cercanía, la presencia del Señor Jesús. En otro momento, cuando vemos a Juan, ya en Juan capítulo 3, cuando los discípulos le dicen, mira, hay muchos que se están yendo con él, y Juan dice, yo soy el amigo del novio, y ahora mi gozo está completo porque Jesús, como el novio, está comenzando a realizar su ministerio. Entonces, en estos 2 eventos encontramos a un Juan saltando de alegría en el vientre de Elizabeth y en otro momento ya adulto, ahora escuchando de que Jesús está ministrando, contento por lo que había servido. Pero, ¿por qué Juan comienza a preguntar si debe esperar a otro? Juan, en la vida real, solamente pudo ver en 2 ocasiones al Señor Jesús. La primera de ellas, cuando Jesús estaba caminando cerca del Jordán, Juan lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios. En segundo lugar, cuando Jesús se acercó al río donde estaba bautizando Juan, y ahí se lo pudo ver físicamente, pero después ya no lo vio más al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Juan fue tomado preso por Herodes y encarcelado en Judea. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? Después que se entera que Juan ha sido encarcelado, él se retira hacia Galilea para empezar su ministerio en el norte. Por tanto, Juan no ha tenido el privilegio de ver ministrar al Señor Jesús como los hombres de Galilea. No ha visto Juan al Señor Jesús sanando, resucitando, hablando del Evangelio. No ha escuchado. Y por eso es que Juan, ahora que está preso, que está solitario, solamente quiere asegurarse que ha servido al verdadero Mesías,
al Señor Jesucristo. Y por eso es que envía a sus ayudantes para preguntar. Y uno debe hacerse esta pregunta. ¿Es bueno preguntar si verdaderamente estamos sirviendo a Cristo? Yo creo que sí. Todos debemos hacernos la misma pregunta que Juan. ¿Estoy sirviendo al verdadero Cristo de la Biblia? ¿Estoy creyendo en ese Cristo que caminó por Palestina? ¿O estoy creyendo en un Cristo que me han traído los españoles que es diferente del Cristo de Palestina? ¿Estoy creyendo en un Cristo de la Biblia o en un Cristo que están proclamando aquí en el Perú en este tiempo? Es bueno preguntarse, porque necesitamos estar adorando y sirviendo al Dios verdadero. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús? A esa pregunta que hace Juan, ¿esperaremos a otros? Según el Evangelio de Lucas, Mateo y Marcos, dice la palabra que Jesús inmediatamente comenzó a hacer curaciones, a mostrar milagros y le dijo, vayan y cuenten a Juan. Mira lo que dice el texto en Lucas capítulo 7, versículo 22 y versículo 23. Él les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Qué es lo que está transmitiendo Jesús a Juan? Le está diciendo, Juan, yo soy. Y Juan, al escuchar las palabras de los mensajeros, Juan literalmente tuvo paz. Y no le importaba ya si lo decapitaban o moría, simplemente tenía la satisfacción. Así como cuando se gozó como el amigo del novio, ahora tenía en paz. Pero lo más lindo ha sido poder escuchar de parte del Señor Jesús esa palabra, bienaventurado. Y eso es lindo, mis hermanos, cuando uno cree en Jesús, sirve al Señor Jesús y escuchar del Señor que nos diga bienaventurado por haberle servido. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Juan no se escandalizó. Juan fue un hombre que se dedicó a servir al Señor Jesús. Y ahora nosotros vemos recibiendo esa palabra de confirmación. Juan, tú eres un hombre bienaventurado. Y todos los que creemos en Cristo, todos los que servimos al Señor, eso vamos a escuchar más adelante. Ahora, eso nos ayuda. Por ejemplo, el ladrón que estuvo en la cruz, a él costado le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vuelvas, cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la confirmación de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así como confirmó a Juan, así como confirmó a ese hombre que estaba ahí en la cruz, también lo hace con cada uno de nosotros. Las palabras de Cristo son verdad, son verdades absolutas y debemos tomarlas como tal. Muy bien, entonces, la primera cosa que hace el Señor Jesús es fortalecer la fe de Juan para que él no esté dudando, para que él no esté preocupado. Eso es un ascenso, tener la confirmación, la seguridad de parte del Señor Jesús. En segundo lugar, mis hermanos, ¿qué hace el Señor Jesús? El Señor Jesús resalta su servicio como profeta. Y eso es algo lindo cuando vemos el Señor Jesús tomando al hombre, viendo sus obras y ahora hablando de sus obras. El Señor Jesús, después de enviar ese mensaje tranquilizador al alma, al espíritu de Juan, ahora resalta su vida y su ministerio. El Señor, ¿qué hace con Juan? Por medio de este pasaje nos hace ver la vida de un hombre sencillo, de un hombre humilde, pero también con mucha autoridad. Juan solo quería saber un poco más de Jesús. Y Jesús nos habla cosas positivas de la vida de Juan. Eso debemos anhelar todo, que Jesús pueda hablar bien de nosotros. ¿Qué cosas habló de Juan? Mire, por ejemplo, allí en Mateo capítulo 11, el versículo 7 dice, ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que el Señor Jesús
está diciendo, Juan no tenía una apariencia que asombraba. Juan no era ese hombre que con su apariencia física que asombraba. ¿Por qué? Porque dice que la comida de Juan era de langostas y miel silvestre. Tal vez Juan era delgado, vivía más por el desierto, no era un hombre que tal vez tenía un tez, un rostro así bien arreglado, un cabello tal vez bien limpio. No era. Tal vez cuando las personas la miraban decían, ese flaco, pobrecito. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Qué saliste a ver? Una caña sacudida por el viento. Lo que está diciendo es Juan era un hombre sencillo, un hombre humilde. A los ojos de los hombres tal vez un hombre débil, pero delante del Señor un hombre poderoso. Por eso en el versículo 8, otra vez pregunta el Señor, dice, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? ¿Qué saliste a ver? Una caña sacudida por el viento, una rama muy débil. Así lo miraba la gente. ¿Qué saliste a ver? No vistes a un hombre de palacio, vistes a un hombre de campo. No era un hombre elegante, no tenía una vestidura como de los religiosos de su tiempo. Era un hombre diferente, como un hombre de campo. Por eso dice en el Evangelio que su vestido era con pelo de camello, algo rústico. ¿Por qué? Porque es lo único que tenía tal vez. No estaba interesado en la ropa de mejor marca. Lo único que estaba interesado era en llevar el mensaje del Señor. Ahora, una vez más, el Señor Jesús hace la pregunta en el versículo 9. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y uno que es más que un profeta. Ahí está ese ascenso que le está dando a Juan. Para ustedes era una caña sacudida. Para ustedes era una persona que no tenía buena vestimenta. Pero para mí era uno más grande que un profeta. Eso es el ascenso que le está dando el Señor Jesucristo. Jesús no presenta a Juan como un religioso más, sino como un servidor de Dios dotado de autoridad espiritual. Juan se dedicó a servir desde el momento que fue consciente de su llamado. Sirvió según su llamado. Se encargó de decirle al mundo quién era él, quién era el Señor Jesús. Al mundo, a los hombres le dijo, yo no soy el Cristo. Pero a los hombres le dijo, Él es el Cordero de Dios. Le dijo, el hacha está listo para cortar. Arrepentidos, porque necesitan salvarse. Y comenzó a llamar al arrepentimiento a hombres y mujeres. Y entonces cuando uno ve al Señor Jesús hablando bien de Juan, en las empresas donde producen productos de alimentos o eléctricos, siempre hay una área que se llama control de calidad para que el producto llegue bien, para que las personas cuando lo compren puedan decir este es de buena calidad. Y por eso hay una persona en el área de control de calidad. Y el Señor Jesús está pasando el control de calidad a la vida de Juan. ¿Y qué es el resultado? Él es uno más que un profeta. Pasó el control de calidad. Y si nos preguntamos a nuestras propias vidas, a nuestros servicios, a nuestros ministerios, uno diría, ¿pasaré el control de calidad por el Señor Jesús? Juan el Bautista pasó. Y es posible que cada uno de nosotros también podamos pasar ese control de calidad. Mis queridos amigos, si uno vive para Jesús y sirve a Jesús, nuestra vida va a cambiar para bien. Spurgeon
un predicador de siglo pasado, ¿sabes lo que dijo? Cuenta lo que Dios ha hecho contigo, pero no cuentes lo que has hecho por Dios. Promueve su gloria y no tus propios aplausos. Juan el Bautista promovió la gloria del Señor. No comenzó a contar lo que él hizo, simplemente habló del Señor Jesús. Juan creció como hijo de Zacarías y Elizabeth. Tal vez en su pueblito donde vivía por Hebrón, le conocían. Ahí está Juan. Y tal vez Juan quedó huérfano en la adolescencia porque sus padres lo tuvieron ya en edad avanzada. Tal vez perdió a su madre, a su padre a temprana edad. Pero Juan escuchó que Dios quería usarle. Juan escuchó que Dios le había llamado, que Dios lo trajo a este mundo con un propósito. Y por eso es que Juan comenzó a salir a predicar, a llamar al arrepentimiento. Y cuando la gente venía, Juan lo comienza a bautizar. El pueblo comienza a reconocerle como Juan el Bautista. Para Zacarías era Juan. Para el pueblo era Juan el Bautista porque bautizaba a los que se arrepentían. Para el Señor Jesús es uno más que un profeta. ¿Por qué? Porque Juan tenía una vida diferente de otros religiosos. Juan comenzó a hacer cosas verdaderamente diferentes a lo que hacían los demás religiosos. Ahora, por ejemplo, cuando uno lee Juan capítulo 1, versículo 26, dice, Él es que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. ¿Qué es lo que vemos en Juan? A un hombre reconociendo la grandeza del Señor Jesús. Él era grande. Jesús dice, uno más grande que todos los profetas. Pero Juan nunca quiso mostrarse como tal. Por eso es que está reconociendo la grandeza del Señor. Cuando vamos más adelante, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 30, dice, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Reconociendo al Señor Jesús como alguien superior a Él. Reconociendo la grandeza del Señor Jesús. Y cuando vamos, por ejemplo, ya a Juan capítulo 3, versículo 30, ¿cuáles son sus palabras? Dice, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Juan buscando la gloria del Señor Jesús, reconociendo la grandeza del Señor, reconociendo su eternidad, alguien superior a Él, reconociendo a Jesús como el personaje principal. Juan quiso desaparecer, quiso opacarse, porque la gloria solo le pertenece al Señor Jesús. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Juan llegó a vivir esta clase de vida? Y la respuesta tal vez es, porque Juan, cuando nació y creció, y de pronto se dio cuenta de Dios y del propósito de Dios para su vida, se puso metas espirituales y no tanto materiales. Juan vivió una vida centrado en Jesús. Su pasión era predicar la llegada de Jesús. Predicar como un mensajero que abría el camino para el Señor. Juan no buscó ser el profeta más grande. Es el Señor Jesús que le está reconociendo como el siervo fiel y el profeta más grande. Por eso te digo a ti, mi querido amigo, hermano, si tú has encontrado la salvación y empiezas a servir a Jesús, tu vida encontrará plena realización. Nunca vivirás frustrado, porque habrás vivido conforme a los propósitos de Dios. En tercer lugar, el Señor Jesús no solamente fortalece su fe,
El Señor Jesús no solamente ahora valora su ministerio como profeta, también el Señor Jesús resalta el carácter valiente que tenía Juan. Esa es la tercera cosa que queremos ver. El Señor Jesús comienza a mirar el carácter, la personalidad de este hombre. Cuando la gente tal vez veía a Juan, decía, como dije hace un momento, ahí está el flaco. Algunos en diminutivo dicen el flacucho. Sí, hasta así, algunos dicen, cuando un flaco a veces se cae del techo, viene como pluma al piso, ¿no? Porque es flaco. Pero así este hombre que aparentemente era como una caña delgada, que no asombraba a los reyes o a los religiosos con su apariencia, pero escúchale. Cuando le empezaban a escuchar, a predicar a Juan el Bautista, sus corazones eran removidos, sus conciencias eran removidos y comenzaba la gente a venir hacia Juan para arrepentirse y para ser bautizados. En el versículo 10, Mateo 11, versículo 10, dice la palabra, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de mí. Esa era la tarea de Juan, predicar la llegada del Señor Jesús, llamar al arrepentimiento, preparar los corazones para que acepten a Cristo. Y la gente venía ya movido por su conciencia, ahora para decir, Juan, bautízame, reconozco que estoy mal. Y no solamente Juan comenzó a trabajar como mensajero, sino que Juan no esperó que los pecadores vengan a él, sino que dice la palabra, como mensajero él comenzó a caminar, a llegar a distintos lugares. Él se movilizó de un lugar a otro para predicar la palabra del Señor. Por eso en el versículo 11, ¿sabe lo que dice? En verdad os digo que de entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué mayor que Juan el Bautista? Porque era un predicador que se movía por el desierto, iba de pueblo en pueblo. Juan no estaba quieto, estaba predicando. Y por eso que tal vez su alimentación era las legumbres del campo, comía lo que encontraba y seguía predicando. Cuando el Señor Jesús comienza a resaltar el carácter de Juan, es porque Juan era así. Juan no andaba con una espada asustando a la gente. No era un robusto gigante de apariencia enorme como Goliat para que la gente le tenga miedo. Era su vida, su palabra, su predicación. Y cuando uno, mis hermanos, necesita o anhela servirle al Señor, tiene que trabajar su propia vida. Tu carácter tiene que ser diferente. Moisés fue el líder que sacó al pueblo de Egipto. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, no hubo un hombre más manso que Moisés, resaltando el carácter de Moisés. Y ahora el Señor Jesús resaltando la vida de Juan. Mis hermanos, mis amigos, en el versículo 12, ¿qué más dice el Señor Jesús? Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. El Señor Jesús comienza a mostrar verdaderamente la personalidad de Juan. Un hombre que estaba caminando, sirviendo como mensajero. Un hombre que había salido para ser gran predicador. Un hombre que comenzó a actuar con valor, con decisión, con valentía. Un hombre que no estaba preocupado que allá matan, que allá roban, que allá me voy a contagiar, que allá está el COVID o allá está el otro virus o el SIDA. Juan no estaba preocupado por eso, simplemente estaba enfocado en servir a su Señor. Juan es una persona que no le tenía miedo a los poderes políticos, religiosos. No le tenía miedo al poder del enemigo. ¿Por qué? Porque su vida estaba protegida por Dios. Juan se propuso despoblar el infierno
para poblar el cielo. ¿Y cómo? Caminando, predicando, hablando a las personas acerca de la llegada del Señor Jesús, y la gente comenzaba a reaccionar. Mis hermanos, tal vez Juan vivió 30 años. No sabemos exactamente cuántos años vivió. Y algunos dicen más o menos que Juan empezó a servir a los 28 años. Y Jesús vivió 33 años. Y sus 3 años de ministerio son públicos ya del Señor Jesús. Y aparentemente Juan sirvió posiblemente unos 2 años nada más. 2 años fue donde Juan salió a predicar por el desierto, por distintos lugares, llamar al arrepentimiento, hasta que fue tomado preso y puesto en la cárcel y luego decapitado. Pero en ese corto tiempo que sirvió al Señor, literalmente despertó a los que estaban dormidos, encaminó a los que estaban perdidos y rescató a muchas almas perdidas. Juan era un hombre valiente. Por eso el Señor Jesús compara la vida, el ministerio de Juan, al ministerio del profeta Elías. ¿Qué dice en el versículo 14? Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. ¿Por qué el Señor Jesús, en medio de esta narración, mete a Elías? Uno, porque los judíos sabían que Elías era un gran profeta, era muy respetado. Pero también sabían que Elías había sido arrebatado en un carro de fuego y no había visto la muerte. Y otro, en Malaquías capítulo 4 nos dice que Elías iba a regresar. Por tanto, estaban esperando que regrese Elías. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Elías ya vino. Vino en la persona de Juan. El ministerio del profeta Juan es parecido al ministerio del profeta Elías. ¿Por qué? Porque el profeta Elías dijo un día a Acab: vive Jehová en cuya presencia estoy. Así era la vida de este hombre. Y se fue a Acab y le dijo: no va a llover en 3 años. Porque Acab estaba casado con Jezabel, una mujer pagana, y estaba cometiendo mucho pecado en Israel. Juan comenzó a denunciar el pecado. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la presencia de Elías se repite con la presencia de Juan. Y con tu presencia se puede repetir la presencia de Juan. Eso es interesante. Así como Elías estuvo ahí, un día con la presencia de Juan se hizo presente Elías. Y en estos días, en este tiempo de tanta inmoralidad, de tanta diversión, de tanta perdición, de tanta violencia, se necesitan hombres y mujeres que se levanten como Juan el Bautista y que vivan para Dios. Y de pronto aparecerá otro grande aquí en el Perú o en el lugar donde tú estás, sirviendo, hablando del Señor Jesús. Juan tuvo el valor para llamar a los religiosos al arrepentimiento. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Mateo capítulo 3, versículos 5 y versículo 6, dice: acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados. Juan iba, predicaba y respondía a la gente. Juan no tuvo temor de decirle a los reyes su pecado. Por ejemplo, cuando uno lee ahí Marcos capítulo 6, versículo 18, dice: Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso es el mensaje que daba Juan. Eso es lo que necesita el Perú en este tiempo. Se están peleando los políticos en estos días. Están hablando que de derecha a izquierda. ¿Qué es lo que necesita el Perú? Hombres que se levanten para predicar, para denunciar el pecado, para denunciar la corrupción, con una vida consagrada al Señor. Juan era un insignificante para los hombres, pero un grande para Jesús.
Juan tal vez no tenía un lenguaje fluido como tienen muchas personas, pero llegó a ser un gran vocero de Dios. Si deseas ser de bendición para la sociedad o tu familia, debes de predicar como Juan el Bautista. Juan se identificó con Cristo, vivió una vida humilde y Dios le llenó de autoridad y al final, después que Juan sale de este mundo, el Señor Jesús comienza a valorar su vida y su ministerio. Por eso, por último, una característica más que notamos en Juan es que Jesús no solamente fortalece su fe, Jesús valora su ministerio, Jesús valora su carácter y por último, Jesús resaltó su conducta como alguien sabio. Así es, el Señor Jesús aprovechó ese momento para comparar a Juan con la sociedad de su tiempo. Y por eso termina este pasaje diciendo, ahí en el versículo 19, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Juan no era el joven que andaba distraído en este mundo, sino uno que sabía para qué vino a este mundo. Por eso en el versículo 16 el Señor dice, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas que dan voces a los otros, como nuestros jóvenes de este tiempo, adultos, jóvenes y adolescentes que están distraídos, dando vueltas por distintos lugares sin saber qué hacer. Algunos están esperando tal vez que llegue el fin de semana, otros están esperando que se acabe el virus porque están postergando muchas cosas que hacían supuestamente, pero que no tenía ningún significado trascendente para sus vidas. Juan no es el chico desmotivado. Juan no es el chico desmotivado de la vida que no espera nada, sino es un joven concentrado en sus metas espirituales. Hay muchas personas que no esperan nada de la vida. Todo lo ven oscuro, todo lo ven caos y dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Y andan enojados, fastidiados. Juan no era así. Era huérfano tal vez. No tenía los recursos, pero Juan estaba concentrado en sus metas espirituales. Por eso en el versículo 17, y el Señor usa esta figura y dice, os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no lamentasteis. O sea que ni chicha ni limonada, ni ton ni son. Esta sociedad vivía, del tiempo de Juan vivía así, y en este tiempo también muchas personas están viviendo así, sin esperar nada, sin lograr nada. ¿Por qué? Son una sociedad de desmotivados. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Es que vivamos así, aburridos, desanimados, sin esperar nada. No nos ponemos metas espirituales. Hay que encontrar un sentido, una buena razón para estar contentos en la mañana, contentos en la tarde, contentos en la noche. Algunos tal vez no tienen trabajo, pero eso no es razón para estar desmotivado en el día. Algunos tal vez no tienen la salud completa, pero eso no es razón. Hay cosas más importantes. La vida no está en el cuerpo, la vida está en el alma. Mis amigos, mis hermanos, en este tiempo tú necesitas comenzar a mostrar una conducta sabia, y con una conducta sabia vas a encontrar respuestas, vas a dar soluciones, vas a encontrar esperanza para ti. Juan no era el joven a quien podían manipular los demás, a quien podían decirle, mira, Juan, vamos para allá, y Juan decía, ya vamos. Juan, ya no vamos para allá, mejor para acá, y Juan decía, ya no vamos para allá, ya mejor para acá. No era ese chico manipulable, sino un joven que sabía decir sí a las cosas que agradan a Dios y sabía decir no a las cosas que no agradan a Dios. Porque es en el versículo 19, mira lo que dice. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tienen un demonio. Juan no estaba en todas las comelonas. Juan no estaba en todas las reuniones. Juan estaba donde debía estar, cuando debía estar,
porque tenía cumpliendo su propósito por el cual vino a este mundo. Mis queridos amigos, Jesús nos muestra a una sociedad en el tiempo de Juan, que es la misma sociedad que somos testigos cada uno de nosotros. Una sociedad que no le encuentra sentido. Una sociedad que ha perdido su propósito como ser humano. Es una sociedad que no espera nada bueno del futuro. La sociedad que nos ha tocado vivir es una sociedad donde muchos están buscando un motivo, una oportunidad para motivarse, desestresarse, como dicen algunos, y divertirse. El mes de octubre lo llaman el mes morado, porque ahí dice que sale el Cristo morado, y muchos estaban esperando esto. ¿Y por qué? Porque es una sociedad que tiene un vacío espiritual. Pero ahí lo han añadido otro más, otro evento. El mes de octubre es el mes del Halloween. Y donde los negocios ponen telas, como telas de araña, ponen cosas antiguas, así calaveras. ¿Por qué? Porque es una sociedad que está buscando mostrarse o llamar la atención. Se disfrazan algunos. Y por eso que mucha gente a veces sale con ropas todo, como yo digo, ¿no? Rasguñado por los gatos. ¿Por qué? Porque están buscando que alguien les vea, les diga algo. No tienen identidad propia. Y algunos están tratando de buscar, por ejemplo, regresar hacia los incas. Como hay un partido político o un movimiento político que está tratando de que nosotros debemos regresar a nuestros antepasados. Cuando yo escucho esto, digo, si verdaderamente quisieran regresar hacia atrás, tenían que regresar hasta Adán. Tenían que regresar hacia Jesús para que de esa manera puedan verdaderamente reconstruirse, puedan restaurar sus propias vidas. Ahora, no solamente está el mes morado, está el Halloween, y ahí se junta la fiesta de la canción criolla. Hay todo un grupo de personas que están ahí como que con sus emociones ahí reprimidas. Están buscando un lugar para divertirse, para dar rienda suelta a sus pasiones. Hay una sociedad vacía espiritualmente. Hay una sociedad que no tiene identidad propia y quiere mostrarse. Hay una sociedad que está queriendo dar rienda suelta a sus pasiones. ¿Para qué? Para sentirse mejor, para sentirse bien. Mis queridos amigos, nada de eso va a cambiar porque todos los años hacen lo mismo y siguen igual. Necesitamos al Señor Jesús. El Señor dice que la sabiduría se justifica por los hechos. Eso quiere decir que Juan fue un hombre sabio. Supo tomar la decisión correcta y esa decisión ha sido escuchar la voz de Dios y servir al Señor hasta el final de sus días. Las respuestas para las preguntas de la vida es Jesús. Jesús debe ser la razón de nuestra existencia. En esta mañana he querido compartir contigo 4 puntos acerca del ascenso espiritual de Juan. Jesús le fortaleció. Jesús valoró su ministerio. Jesús valoró su carácter. Jesús valoró su conducta. Y eso puede pasar contigo. Y para terminar, quiero decirte lo siguiente. Si Juan vino a este mundo con un propósito, de igual manera, todos hemos venido con un propósito de parte de Dios. Tu trabajo es descubrir el propósito de Dios para tu vida. Si Juan pudo vivir y servir a Dios, de igual manera todos nosotros podemos vivir y servir al Señor. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es escuchar su voz
y disponernos para servir. Si Jesús pudo elogiar la vida de Juan, también lo puede hacer con nosotros, si vivimos y servimos de corazón, con todo nuestro amor hacia Él. Mis queridos amigos, en este momento, tú debes preguntarte, ¿Jesús pensará lo mismo de mí? Así como estaba opinando de Juan, ¿Jesús opinará lo mismo de mí? Esa respuesta la tienes tú. Si no sirves, si no vives para Dios, entonces Jesús no puede opinar lo mismo. Pero si tú te estás esforzando por conocerle a Él y por servirle a Él, tenlo por seguro que Jesús va a opinar lo mismo que Juan para ti también. Mis queridos amigos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Permíteme orar por ustedes. Padre, gracias, Señor, por haber venido y haberme encontrado, Señor, en este mundo, y un día yo poder, Señor, reconocerte como mi Señor y Salvador. Y ahora que te sirvo, Señor, y comparto tu palabra, mi gozo, mi alegría, Señor, está contigo. Gracias, Señor. Gracias por tus hijos que han escuchado este mensaje. Ayúdale, Señor, a crecer espiritualmente. Ayúdale, Señor, a entender cómo servirte. Ayúdale, Señor, a ser de bendición en este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amigos, que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para
mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Espero que la palabra del Señor haya sido propicia a cada uno de ustedes. Queremos invitarlos a que ustedes puedan prestar atención a los anuncios que vienen a continuación y puedan enterarse de las diferentes actividades que tenemos durante la semana en nuestra iglesia. Sabemos que hay un grupo especial para ti. Si eres niño, si eres adolescente, si eres joven, joven adulto, si eres varón o si eres mujer o si formas parte de un matrimonio, hay un grupo especial para ti. Una vez más, comparte con otras personas las bendiciones que has recibido en esta mañana y comparte a través del Facebook o del YouTube las buenas noticias que has recibido el día de hoy. Y Dios mediante estamos volviéndonos a encontrar la siguiente semana y vamos a terminar este tiempo con los anuncios y también con una alabanza. Dios les bendiga.